Perfecto, listo. Bueno chicos, pues como saben, mi nombre es Lisbeth Tovar. Hoy estamos ya en la segunda videoconferencia de nuestro curso Seminario Taller. Ya estamos comenzando la tercera semana del curso. Recuerden que el lunes 20 de abril debieron haber entregado la tarea 1, de seguridad y salud del seminario taller, y pues desde el martes, desde ayer, ya está habilitada la tarea 2 para que comiencen a desarrollarla, ¿vale? Voy a compartirles mi pantalla para llevar a cabo la presentación. Por favor, aquellos estudiantes que de pronto deseen compartirnos algo, de pronto si tienen una pregunta durante la videoconferencia, les agradezco que pues de pronto habiliten el micrófono únicamente en ese momento, porque pues yo voy a estar más enfocada en la presentación que de pronto en el chat, ¿no? Pero solamente cuando necesiten compartirnos algo, ¿listo? Bueno, acá tengo la presentación de mis diapositivas. Pues como ya saben, mi nombre es Lisbeth Tovar. Yo con ustedes inclusive los estoy acompañando en el curso de uso de herramientas ofimáticas. Algunos de ustedes de pronto con otros estuvo Silvia, algunos de estudian con Silvia. Recuerden nuestro cronograma de videoconferencias. Voy a habilitar mi puntero láser. Acá está. Nuestra primera videoconferencia que tuvimos el miércoles 1 de abril de 8 a 9 de la noche. Hoy estamos en nuestra segunda videoconferencia de 8 a 9 de la noche. Y nos queda una última videoconferencia que es el 20 de mayo de 8 a 9 de la noche. ¿Listo? Esto es más como para contextualizar en cada una de las unidades, o más bien el inicio de una nueva unidad en la semana, y pues precisamente para que ustedes tengan cómo desarrollar los trabajos, el trabajo que está habilitado para la posterior entrega, ¿no? Voy a salir un momento de acá para poder habilitar el ingreso de los compañeros. Entonces, como les estaba diciendo, entonces ese es nuestro cronograma de videoconferencias para que lo recuerden de una vez, lo tengan programado y no tengamos inconvenientes, ¿vale? Nuestros canales de comunicación, como ya saben, pues por el tema de la contingencia o de la emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial y por el aislamiento obligatorio en el que nos encontramos desde el pasado 24 de marzo, pues probablemente a muchos de ustedes se les dificulta acceder a internet o inclusive se les dificulta ingresar a la plataforma de Canvas. Entonces, pues se han habilitado diferentes canales para comunicarnos e inclusive para hacer la entrega de los trabajos, ¿vale? No se limiten a Canvas, porque pues muchos de ustedes no tienen de pronto internet en la casa, utilizan en los datos de su celular y pues eso les limita acceder a Canvas. Entonces, recuerden que nos podemos comunicar a través del correo del aula, se pueden comunicar a través del correo institucional. Recuerden que mi correo es mtobar390.co, a través de la plataforma Canvas, con los diferentes foros que se mantienen habilitados en la semana. Una opción muy importante es el chat de Google de Hangouts. Muchos estudiantes ya han estado escribiendo y se han dado cuenta que es como un WhatsApp. En cualquier momento yo les puedo estar respondiendo. Yo tengo esa aplicación instalada en mi celular, entonces pues tan pronto ustedes me escriben, yo les puedo responder porque estoy con el celular en la mano. O finalmente, pues si no, ustedes no tienen, o de pronto algunos dependiendo del plan cuentan con WhatsApp ilimitado y no pueden instalar Hangouts, pues entonces aprovechen el número de WhatsApp del profesor David Conto. Este es el número que encuentran acá para que le escriban a él por si de pronto necesitan comunicarse conmigo, ¿vale? La verdad, yo, pues como ustedes tuvieron conocimiento, la semana pasada yo les compartí un correo en donde pues, les llamé la atención a muchos estudiantes porque pues yo tengo solamente un número celular, ese es mi número personal y muchos no supieron cómo utilizar ese número. Por eso decidí que cualquier comunicación no lo vamos a hacer a través de mi número celular,
mismo a través del WhatsApp del profesor David Contos. ¿Listo? Vale. La agenda que vamos a desarrollar el día de hoy es la socialización de los estudiantes que entregaron la tarea 1. Vamos a hablar sobre la unidad 2, correspondiente al manejo de residuos y sustancias peligrosas, y en qué consiste la próxima actividad que me tiene que presentar. ¿Vale? Entonces, para comenzar a desarrollar la agenda, vamos a revisar los estudiantes que no han entregado el trabajo. Entonces, acá ustedes pueden ver en pantalla, voy a aumentar un poquito el zoom. Aquí pueden ver en pantalla, que solamente 4 estudiantes no me entregaron la tarea 1, que fueron Kelly Xiomara Sánchez, Joana Fernanda Saldarriaga, Kelly Johanna Montero y Luis Miguel Rincón, ¿vale? Si de pronto llegan a ver la videoconferencia, si otros están conectados, o si de pronto alguno de los que están conectados en este momento y conoce a alguno de estos estudiantes, pues infórmenles que por favor se comuniquen conmigo para tener conocimiento del motivo por qué no lograron entregar el trabajo a tiempo. ¿Listo? Pero de resto felicito a todos los estudiantes porque han estado muy comprometidos y la cantidad de estudiantes que cumplieron con la entrega es demasiado buena. Son muchas las actividades que he calificado, solamente he calificado como 10 creo. Entonces les pido que me tengan un poquito más de paciencia que aquellos compañeros estudiantes que no les he calificado el taller. Espero hacerlo cortar hasta el otro viernes. Recuerden que nosotros contamos con 7 días hábiles después de la fecha de vencimiento para publicar los libros a ustedes, es decir, que en este momento voy con el segundo día hábil, ¿cierto? Entonces les pido que por favor me tengan un poquito más de paciencia para terminar de calificar el taller. ¿Listo? No sé si de pronto en su momento tengan preguntas, tengan dudas, voy a revisar de pronto el chat. A ver, ¿qué han dicho por acá? Buenas noches. Que tengo una duda respecto a la tarea 2. Dice John Pérez, lo hablamos ahorita al final de la unidad y aclaramos dudas sobre eso. ¿Listo? Ángela Grajales me pregunta que si puedo hablar. Cuéntame, Ángela. Hola, buenas noches, profe. ¿Cómo está? Hola, Ángela. Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios, profe. Profe, qué pena salirme un poquito del tema. Es que nosotros ayer tuvimos una videoconferencia de otro módulo y usted nos había mandado también al mismo horario una otra. Y me parecía interesante también estar en esa, entonces no sé si eso quedó grabado, no nos han enviado un link. Quería saber sobre este tema. Lo de la videoconferencia que hubo ayer, ¿cierto? Que yo les expliqué por el anuncio. Bueno, la verdad, no sé, esta mañana estuve en reunión y no pregunté, pero yo desde este momento, antes de que se me olvide, porque si no, vamos a escribirle al profesor David Conto, grabación. ¿Qué reunión era esa? Era algo sobre el manejo de la contención sobre el COVID, como otra forma de aplicar lo que estamos estudiando, algo así, profe. Invitación, esta. No, era sobre cambios en seguridad. Es esta, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a escribirle de una vez al profesor para que nos colabore. Porque esta mañana estuve en reunión y nos dijeron que estuvo muy interesante esa intervención. ¿Vale? Los estudiantes que no pudieran asistir a la charla están interesados en escucharla. ¿Sabes si se cuenta con la grabación? Lo puedes compartir. Muchas gracias por la intervención, porque sí me parece pertinente esto. Vamos a ver qué nos dice David, ¿vale? Listo. Bueno.
¿Alguna otra preguntita, chicos, que tengan? Vale, Ángela, muchas gracias por la pregunta, parece muy pertinente la preguntita. Bueno, entonces, con respecto a la unidad 2 lo que vamos a manejar es el tema de los manejos de residuos y sustancias peligrosas, ¿vale? Es importante, chicos, que ustedes tengan en cuenta como futuros tecnólogos de seguridad y salud en el trabajo, que en diferentes lugares en los que nosotros nos encontremos, en un concierto, en una discoteca, en nuestra casa, en nuestra empresa, estamos expuestos a diferentes sustancias químicas, ya sean líquidas, sólidas o gaseosas, que pueden ser peligrosas y que inclusive después de la manipulación o el uso de ciertas sustancias pueden llegar a generar unos residuos y esos residuos se pueden caracterizar por ser peligrosos. Por consiguiente, es importante que ustedes tengan conocimiento de la importancia de estar capacitado y de tener conocimiento de cómo llevar a cabo el manejo de aquellas sustancias peligrosas para evitar o para disminuir el riesgo al cual puede estar expuesto el empleado. ¿Vale, chicos? Así como ustedes se dan cuenta con la tarea 1 que les comenté sobre identificar las sustancias activas de cada uno de los productos de aseo que ustedes manejan en su casa, dense cuenta que nomás en la casa nosotros estamos expuestos. Hay situaciones, por ejemplo, de que nosotros solemos utilizar de pronto recipientes, reutilizar recipientes para guardar algunos líquidos. Entonces, por ejemplo, llegué con una botella en la que estaba tomando agua y pues cuando desocupe la botella, pues ahí se puede verter en esa botella líquido para guardarlo, pero yo no lo demarqué. Y a las horas llega la persona con la que convivo, mi mamá, mi papá, no sé, mi hermano, mi novio, y pues se encuentra esa botella sobre el mesón de la cocina, probablemente ubicado, y pues no sabe qué es y tiene mucha sed, y lo que hace es tomarlo. Es un riesgo altísimo, ¿cierto? Entonces, dense cuenta cómo nosotros estamos expuestos, inclusive en nuestro propio hogar, frente a sustancias que nosotros creemos que por estar utilizándolos cotidianamente no son peligrosos, pero realmente sí son peligrosos. Y pues ustedes, que inclusive probablemente ya se encuentran trabajando o como futuros tecnólogos de seguridad en el trabajo, si van a hacer alguna auditoría o si de pronto van a caracterizar las condiciones en las cuales se encuentra cierta empresa, pues determine si esa empresa está preparada para atender las emergencias que se pueden presentar debido precisamente al vertimiento de ciertas sustancias. Y pues para eso es importante que esa empresa esté instruida o que cuente con un personal capacitado para para manejar lo que es el vertimiento de esas sustancias, que las controle de la manera adecuada para que puedan proceder de manera adecuada en los casos en donde se presente el vertimiento de sustancias o de residuos peligrosos. Hay diferentes sustancias peligrosas. Esas sustancias pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Aquí vamos a manejar solamente las sustancias sólidas y líquidas. De cómo debemos manipular esos productos sólidos si se llegan a verter o a derramar en el piso o en alguna superficie. Entonces, si nosotros tenemos un producto sólido que se caracteriza por ser peligroso, es importante primero a proceder al barrido y vertir un contenedor de residuos debidamente cerrado e identificado. No es que vi que hay un polvo amarillo en el piso, y entonces yo cogí con mis manos y comencé a colocarlo dentro de una bolsa o en cualquier bolsa, y resulta que cuando lo cogí con mis manos comencé a sentir como piquiña, y cuando lo coloqué dentro de la bolsa se comenzó digamos así, a comer, a derretirse el plástico, porque eso puede pasar. Entonces es importante que conozcamos cuál es el tipo de producto sólido que está derramado, y primero, en lugar de tomarlo directamente con la mano, pues utilicemos unos instrumentos adecuados como para poder barrer y verter en un contenedor cerrado. ¿Listo? Porque es importante que sea un contenedor cerrado, porque ustedes saben que cualquier sólido, por ejemplo un polvo,
ese polvo, esas partículas comienzan a estar en el aire. Entonces, por eso es importante que se separe. ¿Listo? Si los sólidos son tóxicos, pues es preferible proceder a una aspiración de este sólido, porque del hecho de que yo lo coja, lo barra y lo vierta en un contenedor en el transcurso del barrido y del vertido, pues probablemente esas partículas sólidas se van para el aire y entonces pueden ser tóxicas. Entonces, si sabemos que ese sólido es tóxico, preferiblemente aspirarlo. ¿Listo? Para evitar la formación de ese polvo. Si tenemos que son productos fuertemente oxidantes como los que muestro acá, es importante que recojamos estos materiales, estos sólidos con materiales de tipo celulosa, porque este compuesto de la celulosa lo que hace es atacar rápidamente, ¿listo? Y puede entrar en combustión. Entonces la idea es evitar utilizar este tipo de material para recoger este tipo de productos sólidos. ¿Listo? Y pues si tenemos sólidos que reaccionan violentamente con el agua, pues obviamente tenemos que recogerlos en seco. Por eso es importante contar con la identificación de los productos y obviamente contar con las fichas de seguridad, que fue lo que vimos en la videoconferencia anterior, porque las fichas de seguridad, pues, de pronto uno con el tiempo, después de estar manipulando tanto tiempo el mismo tipo de producto, pues uno ya puede decir, ese reactivo se llama tal, si yo tengo contacto con ese reactivo me puede causar eso, entonces tengo que hacer esto para evitarlo. Pero si es mi primer día de trabajo, nunca utilizó ese producto, realmente yo no las aprendí y entonces yo no aprendo la información de todos los productos. Entonces, ¿qué necesito hacer? Tener acceso a esas fichas de datos de seguridad para saber cómo actuar. Mientras que si tenemos productos líquidos, para nosotros recoger esos productos líquidos, pues lo primero que se puede hacer es por inactivación o absorción. También si tenemos derrames de pequeños ácidos y bases, pues lo que hacemos es neutralizar estos ácidos agregando sobre el ácido una sustancia básica. Pero si lo que se derramó es una sustancia básica, pues lo que hago es derramar sobre esa base una sustancia ácida para neutralizar. Y con el hecho de lo neutralizado, pues ya no va a reaccionar sobre mi cuerpo. ¿Qué es una sustancia neutra? Por ejemplo, el agua. Si yo tengo contacto con el agua, no me pasa nada y por eso es que la podemos beber. ¿Listo? Entonces, por eso es que hablamos de neutralizar. O también podemos llevar a cabo la absorción de este líquido haciendo uso de telas especiales, porque no cualquier tela puede absorber esos líquidos. Inclusive, por ejemplo, yo que soy química, yo cuando estaba en el pregrado, bueno, pasaba en el laboratorio casi todos los días y pues yo siempre tenía que ingresar con mis guantes, con mi bata, con mi copia, con mi tapabocas, pero una vez precisamente se nos derramó un producto químico sobre el mesón que se llama ácido sulfúrico concentrado. No nos dimos cuenta y un amigo se recostó sobre el mesón y él tenía bata. Cuando se dio cuenta ya no tenía la manga de la bata. ¿Por qué? Porque el ácido comenzó a comerse esa bata. Entonces hay telas especiales que en lugar de ser ¿cómo se llama eso? Digamos así, que destruidas por el ácido, pues lo que hacen es absorber y contener ese líquido. ¿Listo? Y pues, como les estaba diciendo, pues la ficha de seguridad de cada producto pues, nos permite describir qué es lo que debemos, cómo debemos actuar para llevar a cabo la recolección de esos productos. Todo lo anterior, pues lo que nos hace analizar es que todas las empresas deben contar con un recurso humano capacitado y con equipos suficientes para poder atender a esas emergencias. Nadie está exento de estas emergencias, inclusive yo creo que muchos de ustedes que están trabajando o han trabajado en algún momento han presentado accidentes humanos que no son intencionales, sino que por no mirar por dónde camino me caí. Entonces, la idea es que las empresas cuenten siempre con un recurso humano capacitado para que pueda atender esa emergencia y obviamente que cuente con los equipos suficientes. ¿A qué equipos me refiero? Nosotros necesitamos unos productos específicos para llevar a cabo un manejo adecuado de esos productos químicos que se derraman,
como son absorbentes inertes, que son como la mejor opción. Pero ya el de utilizar que arena o que acerrín realmente no son lo suficientemente buenos porque no tienen un alto poder de absorción, ¿listo? Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta siempre las empresas. Entonces, acá yo les muestro algunos productos que las empresas, dependiendo de la empresa, dependiendo de lo que a lo que se dedica la empresa, pues el mismo debe contar con los productos. Por ejemplo, mi casa. Mi casa, aunque no genera dinero ni nada de eso, mi casa es una empresa y yo tengo una sociedad con una persona y yo lo mínimo para poder mantener limpio mi casa tengo que contar con una escoba, con un recogedor, con un contenedor para ubicar la basura. Eso es un ejemplo muy básico, ¿listo? Entonces, en una empresa con mayor razón. Entonces, uno de los instrumentos que se utilizan mucho son las esquivas contenedoras. Las esquivas contenedoras son estos recipientes que nos permiten precisamente contener el material que se ha derramado dentro de una estructura y con eso evitar que se siga contaminando el lugar. De igual manera, se utilizan unos carritos que nos ayudan a trasladar precisamente esas esquivas contenedoras y con eso eliminamos el riesgo de que se presente un futuro derrame durante el transporte de ese líquido que se acabó de derramar. También como les acabo de decir, también se pueden utilizar absorbentes. Esos absorbentes nos ayudan a contener y controlar esos líquidos que se han acabado de derramar y si son potencialmente peligrosos, pues mucho mejor. Esos absorbentes son fabricados con un tipo de material específico y apropiado que permite que presente un poder de absorción elevado y por eso nos evita el riesgo de presentar un accidente adicional. Profe, qué pena. Dime. Es que los compañeros están escribiendo que no le escuchan bien. ¿Y tú me escuchas bien? A veces, profe, sí se le escucha a veces como por allá, como encocado. Sí se le va como a veces. ¿Aquí me escuchas bien? Ahí se la escucha, lo que pasa es que a veces habla y ya no se le entiende. Entonces no sabemos qué es lo de pronto un micrófono, un auricular, no sabemos qué es. Vale, ya pues me acerqué más el micrófono a la boca, espero que me estén escuchando bien. Ya los que no me escuchaban bien, ya me escuchan mejor, chicos. Vanessa, ¿me escuchas mejor? Oscar, Pablo, Profe, es que se escucha como con mucho eco, pero cuando hablaste con la compañera sí se escuchaba bien, pero cuando empiezas a hablar sola se escucha mucha dificultad como eco y de lejos. Y aquí, Oscar, ¿ya me escuchas mejor? Ahí escucho bien. Bueno, ok, listo. Sí, ya me acerqué el micrófono a la cara. Listo. Muchas gracias. Vale, chicos, entonces hay unos absorbentes que precisamente por el tipo de material que están fabricados, pues tienen un poder de absorción muy elevado, como son unos absorbentes de tipo industrial. Este absorbente es simplemente un polvo muy diferente a la arena, muy diferente a la arcilla, que ayudan, que tiene una capacidad de absorción muy elevada y que por eso ayuda a absorber el líquido que se ha derramado. Después de haber colocado ese polvo sobre ese líquido, pues ya se puede proceder a un barrido de ese polvo y no tenemos tiempo de nada. Pero también tenemos otros absorbentes, por ejemplo, como este tipo de paños. Tenemos este tipo de tapetes, de almohadillas, que lo que se hace es colocar sobre el líquido o alrededor del líquido, dependiendo del tipo de absorbente, para evitar que ese líquido se siga esparciendo y que de igual manera se absorba en este material para poderlo recoger. ¿Listo? De igual manera, pues las empresas deben contar con unos kits de emergencia porque esos son indispensables para atender un derrame. No es que, como les estaba diciendo, encontré un líquido ahí derramado en la mitad del pasillo y pues yo estoy, no sé, por ejemplo, con tacones, con mi falda, con camisa corta y nada, pues simplemente voy a coger un trapito cualquiera o inclusive voy a tomar una almohadilla de este tipo para colocarla sobre el líquido y yo proceder a la limpieza por ser de pronto atenta o educada
No, yo tengo que contar con un kit para poder atender la emergencia. Ese kit, ¿a qué se refiere? Que yo tenga un traje apropiado para enfrentarme a ese líquido, que si de pronto llega a salpicar, que si de pronto esa toalla absorbente que utilicé se me cayó sobre mis piernas, pues que tenga ese traje para que evite que yo presente quemaduras o algún otro accidente. ¿Me siguen escuchando bien, chicos? Sí, mejoró, profe, mejoró. Pero ahí sigue como un eco ahí al fondo, no sé, pero mejoró, sí. Vale, gracias. Entonces, esos kits de emergencia que son importantes que utilicen. Y aquí, chicos, ¿me escuchan mejor? Es que como que voy a decir, más bien quita los auriculares. Ok, entonces ya quité los auriculares. Entonces, chicos, esos kits de emergencia son importantes que todas las empresas cuenten con ellos para enfrentar ciertas situaciones. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a un centro comercial o inclusive en nuestros lugares de trabajo, independientemente de cuál sea nuestro lugar de trabajo, hay unas personas que se encargan de los servicios generales. Y ellos tienen un tipo de ropa, un tipo de zapatos, un tipo de guantes, hasta tapabocas, precisamente que la empresa le suministra a esa persona para que desempeñe su labor de tal manera que primero lo haga bien y segundo que esa persona no corra riesgo al tener de pronto contacto con alguna sustancia que pueda causar alguna infección, ¿vale? Entonces, dentro de esos elementos indispensables dentro de nuestros kits de emergencia, pues un traje impermeable para evitar que si el líquido tiene contacto en nuestro cuerpo, que caiga sobre ese traje y no tenga contacto con nuestra piel. Gafas para evitar que salpiquen nuestros ojos. Guantes, un respirador. Creo que en este momento ya es muy llamativo el tema de los respiradores o los tapabocas. Diques de contención, materiales absorbentes y una cinta de marcador. Esto es lo mínimo que toda empresa debe contar si esa empresa manipula sustancias químicas. Inclusive ustedes con el trabajo que hicimos la semana pasada, la primera tarea, ustedes mismos están utilizando sustancias peligrosas. Por ejemplo, no sé, si vamos a manipular mucho el límpido, pues lo que hacemos es utilizar de pronto un delantal que está hecho precisamente de cierto material para que cuando el límpido tenga contacto sobre mi abdomen, por ejemplo, caiga sobre el delantal y no sobre la ropa que tengo puesta para evitar que me dañe la ropa. Si se dan cuenta que son cosas muy cotidianas que se presentan en la vida y que uno dice, uno qué va a creer, ¿no? Listo. Y pues para eso, estos kits de emergencia que les acabo de decir son elementos de protección personal que el empleado debe contar dependiendo de la labor que desempeñe. Entonces, no sé, de pronto ustedes trabajan en alturas, otros trabajan de pronto, por ejemplo, haciendo auditorías, otras personas lo que hacen haciendo es inspección, otras personas probablemente trabajan en la parte administrativa, pero si yo me la paso en un computador, pero en una planta en donde hay diferentes equipos e indumentaria pesada, pues a mí me obligan a mantener con casco, a mantener con botas, por si de pronto se presenta algún accidente, de que yo esté protegida para evitar que el accidente se empeore. ¿Alguien tiene el micrófono habilitado? Ay, no puedo silenciar. Oye. Entonces, estos elementos de protección personal son
están constituidos tanto por equipos como por dispositivos, como por ropa, como por aparatos, para proteger la vida del empleado, así como también su salud. Todos los empleados tienen derecho a contar con sus elementos de protección personal y los trabajadores están en la obligación de darles esos elementos a sus empleados, porque estos le garantizan bienestar a cada uno de sus empleados. ¿Listo? Las empresas están siempre obligadas a suministrar los elementos de protección personal para garantizar el bienestar tanto del empleado como de la empresa y obviamente de la familia. ¿Qué se debe tener en cuenta? ¿Qué debe tener en cuenta tanto el empleador como el trabajador? Pues en el caso del trabajador, que debe conocer la información sobre la protección que ofrece cada uno de los elementos de protección personal. ¿Listo? El empleador que debe seleccionar correctamente los elementos de protección personal que debe suministrarle a sus trabajadores y pues que obviamente esos elementos de protección personal sean utilizados. Por ejemplo, las personas que trabajan, digamos, en el campo, recogiendo la papa, recogiendo el tomate, los productos agrícolas que siembran ciertas personas, a esas personas también se les da dotación. Esas personas también deben contar con elementos de protección personal como son, por ejemplo, guantes, como son, por ejemplo, botas, por ejemplo, inclusive se me fue la palabra, una espada no, sino un machete para poder llevar a cabo sus labores de manera adecuada, ¿listo? De igual manera, cualquier tipo de actividad puede generar ciertos riesgos para la integridad física y para la vida de la persona. Por ejemplo, cuando está cerca a lugares en donde se encuentran máquinas, por ejemplo, un estudiante mío de hace, desde el 2015, de acá de seguridad, no de seguridad del celular del trabajo, sino otro programa de aquí en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este chico trabajaba en una extractora de aceite para producción de biodiesel, un excelente estudiante, y presentó un accidente laboral porque allá operaban muchas máquinas. Y nada, por ayudarle a una persona, se ubicó mal, pisó mal y hasta ahí llegó él. Entonces, esas actividades laborales pueden generarles riesgos, no solamente a la integridad física, sino también a la vida de la persona. Y por eso se debe garantizar el uso de estos elementos de protección personal. Profesora. Dime. Con Oscar, ya que hablaba de los trabajadores del campo, hay un sector que son muy vulnerables, como los trabajadores que manipulan guadañas, que a veces hacen contratos en las fincas y a esas personas no les suministran algo muy importante, porque las guadañas ya tienen unas cuchillas muy cortantes y son unas canilleras especiales y unas protecciones, un delantal más grueso con unos guantes más gruesos. Por lo que puede ocurrir, y a muchos no les han suministrado eso en las fincas y han llegado hasta a perder extremidades. Exacto, tienes toda la razón, Oscar. Es que a veces nosotros creemos que, por ejemplo, no por desprestigiar el trabajo o por el hecho de que son personas que viven en zonas rurales, creen que no se les debe garantizar la integridad física y la vida de esa persona y simplemente les dicen, no, yo lo necesito para que venga y me pode el jardín, pero no se dan cuenta del riesgo al cual se somete esa persona durante la actividad. E inclusive la misma persona que va a llevar a cabo la actividad por ignorancia probablemente tampoco exige a su jefe que lo dote de esos elementos que son importantes para garantizar la actividad que le están pidiendo que lleven a cabo, ¿no? Entonces, es importante que
Inclusive yo tengo una persona que me ayuda con el aseo acá en mi casa cada 15 días, yo a ella tengo que suministrar los alimentos. Ella me pide y ella tiene todo el derecho a pedirlo porque pues está haciendo algo que yo no quiero hacer. Entonces lo mínimo que yo tengo que hacer es darle los elementos de protección personal para que primero la actividad que yo quiero que haga la haga muy bien y segundo para evitar que tenga algún accidente laboral. ¿Vale? Muchas gracias, Oscar, por tu intervención muy oportuna. Sí, muchas gracias, profe. No, a ti. Y bueno, entonces nosotros, ¿cómo podemos controlar esos riesgos laborales? Uno de esos, muy importante, es como el que le estaba diciendo, uno de esos muy importantes, por ejemplo, lo que estamos hablando, utilizar los elementos de protección personal, que era lo que les estaba diciendo, pero también estar capacitados en el uso o en la manipulación de cada uno de los equipos, de cada uno de los productos e inclusive de cada uno de los elementos de protección personal que vamos a utilizar constantemente, ¿cierto? Y tercero, contar siempre con políticas que garanticen la protección del empleado. Bueno, acá vemos las características principales de los elementos de protección personal, pues que es lo que les decía, toda empresa está en la obligación de suministrarle esos elementos a sus empleados. La empresa debe garantizar o estar pendiente de que el empleado lo esté utilizando adecuadamente, inclusive cada 3 veces en el año se les debe estar reponiendo esos elementos de protección personal, o bueno, dependiendo del uso, cada año o cada 3 meses, cada 4 meses, discúlpenme, o inclusive, pues cualquier cosa, si el empleado dice, no, mire, se me dañaron las botas, pues toca cambiarlas. ¿Listo? Bueno, esas son como algunas características. Y entonces, precisamente, ¿cuáles son los principales elementos de protección personal? Pues los que garantizan como la integridad física en su totalidad. Entonces, lo que son zapatos, lo que son cascos, lo que son respiradores, inclusive para los oídos, para las manos. Entonces, acá tenemos elementos de protección personal de tipo calzado, que dependiendo de la actividad que la persona lleve a cabo, asimismo necesita ciertos tipos de calzado. Entonces, por ejemplo, el caso que nos compartió Oscar de una persona que manipula guadaña, pues imposible, y es muy normal que lo hagan, ¿no, Oscar? Que utilicen este tipo de botas, pero realmente deben utilizar otro tipo de botas de tal manera que si por cosas de la vida las botas tienen contacto con el pie, pues que pues, no lleva a cabo el accidente, ¿no? Entonces, dependiendo de la actividad que lleva a cabo el empleado, asimismo debe contar con su tipo de calzado para poder evitar accidentes. Entonces, por ejemplo, las personas que trabajan en el tema administrativo, que llegan a las 8 de la mañana y se sientan en un computador y salen a las 5 de la tarde y no hacen nada más, pero dentro de esa empresa hay mucha maquinaria, hay muchos, ay, se me fue la palabra, bueno, no se me fue la palabra, hay mucha maquinaria pesada, pues tiene que obligatoriamente utilizar calzado que cuente con punteras para, por si de pronto le llega a caer algo sobre el pie, pues que esas punteras soporten el peso de esa maquinaria. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, dependiendo del tipo de actividad, asumimos el tipo de calzado. Lo mismo, tenemos guantes. Si, por ejemplo, un carnicero, una persona que se encarga de manipular alimentos, necesita un tipo de guantes que están fabricados con acero inoxidable, precisamente que cuando vayan a utilizar los cuchillos, pues no se vayan a cortar las manos. Cuando van, por ejemplo, tenemos guantes para tratamientos térmicos, que si yo voy a utilizar, si usualmente utilizo equipos a altas temperaturas, hornos, muflas, a unas temperaturas de 500, 1000, 1500 grados Celsius, que antes de yo sacar el material que esté quemando, lo que hago es utilizar este guante porque este guante soporta altas temperaturas, ¿cierto? Tenemos guantes quirúrgicos, tenemos guantes para manipulación de productos químicos, ¿cierto?
también contamos precisamente... perdón, ¿iban a decir algo? Sí, sí, profe, con Oscar nuevamente. Hola, Oscar, cuéntanos. Qué pena ser tan No, tranquilo, al contrario. Pero es que este tema me gusta mucho porque, pues la verdad, me presento, mucho gusto, Oscar Castañeda. Yo soy trabajador de Ecopetrol, yo soy dirigente sindical y yo trabajo mucho con la comunidad y los trabajadores. ¿Y qué evidenciamos? En Ecopetrol se ve mucho lo que estás hablando. Aquí las empresas en Sabana de Torres violan mucho los derechos de los trabajadores porque a muchos no les dan la dotación y si no está uno como sindicato encima, le vulneran los derechos a los trabajadores. Y un sector que yo he visto más vulnerable, y creo que me va a decir que sí cuando termine, son los compañeros que en estos momentos, decía una compañera por ahí, los médicos, en estos momentos son muy frágiles. Y hay otro grupo de personas, sí, que han dejado fuera de esas personas que son tan importantes en estos momentos, como son los señores que nos recogen la basura, los desechos, los barrenderos, sí, esas personas, sobre todo los que recogen las basuras, aquí donde yo vivo en Sabana de Torres, Santander del Sur, le da uno lástima ver personas que porque los hacen salir a las 4 de la mañana, no les dan dotación, y esas personas que están expuestas a esos riesgos contaminantes, a riesgo químico, físico, porque tienen sol, salen en la mañana a las 4, llueve o truena, y luego los coge el sol y sin dotación. Yo creo que no les dan ni bloqueador solar, yo creo que no les hacen exámenes periódicos por contaminación, por estar en contacto con basura más de 8 o 10 horas. Entonces, me aporte que hay personas muy vulnerables y la ley colombiana habla de la protección del trabajador, pero es una gran mentira. Por encima de los seres humanos, las personas, está la economía y la producción en todos los lados. Totalmente de acuerdo, Oscar, totalmente de acuerdo. Lo único que de alguna manera hacen es exigir que cumplan las labores, pero de ahí a garantizar que esas labores las hagan adecuadamente, suministrándole los recursos mínimos necesarios para llevarlo a cabo, no se hace. Eso sí es verdad. Lo que tú dices, por ejemplo, las personas que se dedican a recoger las basuras, yo, por ejemplo, vivo en Bogotá. Obviamente acá la ciudad es demasiado grande y las personas, el señor corriendo de lado a lado a recoger, y uno duras penas los ve con la ropa, pero no cuentan como por ejemplo, si recogen una bolsa, de pronto solamente con vidrio y no cuentan con los guantes, porque usualmente uno no los ve con guantes que soporten el vidrio, pues que va a pasar para tener un accidente, ¿cierto? ¿Algo más para compartirnos, Oscar? Pues sí, profe, hay mucha tela por cortar, porque en este momento, pues, en el tema de la pandemia, vemos que los médicos están muy vulnerables, no les están dando las herramientas en un tema tan crítico que está viviendo el mundo. Y esos pobres médicos, uno mira videos de los médicos de Europa, cómo los están protegiendo, y aquí no les están dando las garantías. Y si un médico no atiende a un paciente, entonces ya la orden es judicializar a un médico, sancionarlo de por vida. Entonces el Estado no da las garantías, pero sí exige que los trabajadores den todo de sí, pero sin protección alguna. Eso, mire, eso son muchos. El sector de la construcción, lo mismo. Muchos de los trabajadores, ellos tenemos un trabajo en el proyecto que empezó ayer la clase, o sea, vemos que en la construcción residencial, vemos que los trabajadores, una persona hace el contrato con una persona natural y esa persona subcontrata a los obreros y nunca los afilia a una EPS. Y si se llegan a tirar, ¿quién nos cubre? O sea, hay mucha tela por cortar. Sí, es verdad, pero precisamente también es por desconocimiento de la misma persona, ¿no? Entonces, precisamente la importancia de ustedes para como buscar la manera de exigir, porque ustedes son los que auditan, ustedes son los que garantizan o más bien verifican que, pues, que dichas empresas estén cumpliendo con las resoluciones, con los decretos, con las políticas que se supone que ha estipulado el gobierno y que se supone que se deben cumplir 100%, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Y bueno, entonces,
Esos son algunos de los, también se requiere de estos elementos de protección personal, protección auditiva, dependiendo del contexto en el que se encuentre. Se pueden utilizar cualquiera de estos dispositivos, y también protección respiratoria. Hay mascarillas de filtro, pero sin mantenimiento, otros de filtro, por ejemplo, como este caso, que nos cubre toda la cara, entonces nos está garantizando la protección total de la cara. Son mascarillas faciales que tienen un filtro, y por consiguiente evita el ingreso de partículas, inclusive de un tamaño nanométrico, ¿vale? O como este otro tipo de mascarilla, en donde, si se dan cuenta, la cara está más expuesta, pero aún así estos filtros ayudan a proteger, que es lo que, por ejemplo, ahorita pues se recomienda que los médicos utilicen, ¿no? Yo tengo una prima que es médica, y precisamente ella está utilizando este tipo de mascarilla, porque entre más protegida esté su cara, pues con mayor razón. ¿Listo? Bueno, chicos, pues bueno, eso era más o menos lo que yo les quería socializar con respecto a la importancia de estar capacitados o tener conocimiento de las sustancias químicas o de los tipos de residuos que se pueden presentar en ciertos lugares, y que para poder recoger o atender la emergencia, pues queremos contar con unos elementos de protección personal, tanto para atender esa emergencia como para desempeñar nuestras labores, ¿cierto? De igual manera, con respecto a la tercera parte de la agenda, que es sobre la tarea, desde ayer está habilitada la tarea 2. Esta tarea consiste en que ustedes van a visitar una empresa. Lo primero es que ustedes identifiquen una empresa que ustedes piensen que esa empresa utiliza algún producto químico. Por ejemplo, chicos, la tienda de la esquina de su casa, les garantizo que tienen que utilizar productos químicos. El del restaurante, tienen que utilizar productos químicos. Por ejemplo, ¿cuál? El que manejamos en la teleclase anterior, la videoconferencia anterior, límpido. Aunque es un producto de aseo, es un producto químico. Y cualquier restaurante debe garantizar la salubridad del lugar para evitar roedores, y con eso evitar que las personas que vayan a comer se intoxiquen allá. Entonces, un restaurante, una peluquería, una tienda, una panadería, ustedes buscan un lugar que ustedes consideren que utilice una sustancia química. La idea es que vayan a ese lugar y hagan una serie de preguntas, pero díganle a la persona, para que no se vaya a sentir como investigada o señalada, que es simplemente una actividad para la universidad, para conocer qué lleva a cabo para la manipulación de la sustancia química. E inclusive, si muchos de ustedes todavía están trabajando en el mismo lugar donde ustedes están trabajando, pueden utilizar esa empresa para llevar a cabo ese trabajo. La idea es que ustedes... Profe, qué pena. Dime. Pero es que yo creo que ahorita es muy difícil hacer una cosa así. ¿No será que de pronto escojamos como un oficio o alguna empresa, pero que nosotros busquemos esa información por internet y empecemos a indagar sobre la sustancia que queremos mostrarle a usted? No sé si hay que hacer video, yo tengo entendido que es en PowerPoint, no sé si de pronto hablar igual que el otro video que hicimos la semana pasada o solo las diapositivas, pero de pronto como tal ir a visitar es como difícil. Tranquila, Ángela, que yo ya iba para allá, no te preocupes. Obviamente, como nos encontramos en el aislamiento obligatorio en este momento, aquellas personas que en este momento les toca ir a trabajar pueden aprovechar su empresa, ¿listo? Pero aquellos que estamos trabajando, estamos 100% aislados en nuestra casa y por consiguiente no vamos a salir, esas personas van a asumir cualquier empresa. Entonces, no sé, se le inventan y dicen que esa empresa utiliza cierto producto químico, y ya habiendo seleccionado ese producto químico, ya pueden comenzar a desarrollar la tarea. Entonces, ¿a qué voy? Aquellas personas que en este momento les toca trabajar y están yendo a trabajar, utilicen su empresa, si se puede. Aquellas personas que estamos en aislamiento, asumamos el rol de que vamos a una empresa X, como lo está diciendo Ángela, por ejemplo, e identificamos una sustancia química que se pueda manipular en esa empresa. Y con eso ya pueden desarrollar la tarea.
¿Listo? No se preocupen, eso ya lo había considerado, tranquilos. La idea es que ustedes me digan cómo se llama esa sustancia química, para qué utilizan esa sustancia química e inclusive, por ejemplo, muchos de los que están en aislamiento y probablemente estuvieron trabajando en alguna empresa, si conocen de alguna sustancia química que utilizaban, pues aprovechen esta información, lo pueden hacer. Entonces la idea es que en PowerPoint me preparen una presentación de diapositivas indicándome el nombre de la empresa, el tipo de sustancia química que me seleccionan, para qué utilizan esa sustancia química, cómo manipulan esa sustancia química, es decir, con qué elementos las utilizan, cómo almacenan esa sustancia química, cuáles son los riesgos que se pueden llevar a cabo al tener contacto con esa sustancia química, cuáles son los protocolos que se deben tener en cuenta para el manejo y atención de derrames de la sustancia química. Por favor, que también adjuntar la hoja de seguridad de la sustancia química. Y pues esta pregunta, dependiendo si pueden hacerlo con la empresa directamente, saber si esa empresa cuenta con el personal capacitado para atender los derrames de esas sustancias químicas. Por ejemplo, aquellos que estén en aislamiento y no pueden ir a esos lugares, obviamente, pues, como les digo, busquen una sustancia química cualquiera y a partir de la ficha, de la hoja de seguridad, de la ficha de seguridad, desde ahí pueden comenzar a asumir todas estas preguntas, las respuestas a estas preguntas que les estoy haciendo. Porque ahí dicen los usos que usualmente para qué se manipula, cómo se debe manipular. Entonces, ¿sí tienen clara la idea? Sí, profe, la pregunta mía es, ¿el trabajo es parecido a lo que entregamos la semana pasada? O sea, ¿hay que colocar el link, así un video que se escuche o solamente son las diapositivas? Solamente las diapositivas. Es importante que para esta presentación, chicos, así como en la tarea anterior, pues que sean creativos al momento de plasmar la información, más imágenes que texto, ¿listo? Y solamente las diapositivas, no es necesario grabar audio, no es necesario hacer video ni nada de eso. Realizar presentaciones diferentes a PowerPoint. ¿Cómo? Si podemos realizar o usar presentaciones que sean diferentes a PowerPoint. Sí, lo pueden hacer, no hay problema. El programa que ustedes consideren mejor, no hay problema. A mí lo que me interesa es el contenido. Voy a revisar el chat por si de pronto veo con imágenes también. Solo es la presentación. Sí, solamente la presentación, no deben grabar voz. Tampoco tienen que hacer ningún video. Más imágenes que texto. Oscar pregunta que si pueden tener mi número de celular. No. Para eso podemos contactarnos a través del correo o a través del chat de Hangouts. O cualquier cosa a través del celular del profesor David Conto. Vanessa, ya te respondí. Se pone una ferretería, Pablo, claro. Y allá que utilizan productos, por ejemplo, Barsol, por ejemplo, Tiner, con mayor razón. Más preguntitas, chicos, que tengan sobre la clase, sobre la actividad. Bueno, chicos, entonces, pues no siendo más, les agradezco mucho por su asistencia. Esta videoconferencia se las publico mañana en la plataforma. De igual manera, las diapositivas que les acabé de socializar. Que tengan muy buena noche, que se sigan cuidando, por favor. Y ya saben, si tienen algún inconveniente, de pronto con conexión o algo, intenten comunicar con los profesores para tener conocimiento. John Freddy, ¿se realizan las diapositivas y se envía? Sí, solamente diapositivas. No necesito que... No estoy solicitando grabación ni nada. Ricardo pregunta sobre lo del viaje presencial. Bueno, precisamente la semana pasada se hizo reunión con decanaturas de esa rectoría. Se han propuesto unas alternativas, pero todavía están en proceso de evaluación para ver qué se hace
qué alternativas se toman con respecto a la actividad presencial. Entonces, tan pronto la universidad me confirme a mí, yo les socializo a ustedes, ¿vale? Todavía no se ha definido nada. Bueno, chicos, muchísimas gracias por asistir, que tengan muy buena noche.